Ella es inestable y tiene una enfermedad mental, gritó mi madre en el tribunal. Yo no dije nada. Bienvenidos a mi nueva historia. Hay una carta en el cajón de la cocina de mi abuela que he leído tal vez 200 veces. Está escrita en papel de líneas arrancado de uno de esos cuadernos de composición, los de mármol blanco y negro que todavía puedes conseguir en Walgreens por $1.79. Su caligrafía se inclina hacia la izquierda porque era zurda, y presionaba tan fuerte con el bolígrafo que puedes sentir las palabras en el reverso de la página como si fuera braille. El pliegue del medio está suave ahora de tanto doblar y desdoblar, suave como el dobladillo de una camisa que has lavado 1000 veces. Mi abuela, Vera Ostraki, escribió esa carta 9 días antes de morir. No la encontré hasta 3 semanas después, y no entendí lo que realmente significaba, no en mis entrañas, hasta que vi a mi propia madre ponerse de pie en una sala de tribunal en Roanoke, Virginia, señalarme con el dedo y gritar que yo tenía una enfermedad mental. Ahora voy a contarles esta historia un poco fuera de orden, y eso es porque así fue como la viví, en pedazos. Como una colcha que alguien rompió y tiró al suelo, y tienes que descubrir qué cuadrados van en qué lugar. Pero te lo prometo, cariño, todo encaja al final. Cada pieza encaja. Permítanme mostrarles primero la sala del tribunal. Solo un destello, los traeré de vuelta aquí más tarde. Tribunal de Distrito General de Roanoke, martes por la mañana, 9:15 de la mañana. Mi madre, Diane Lindquist Pruitt, de 61 años, de pie con una blusa azul marino, un collar de perlas que compró en Kohl's y la cara lo suficientemente roja como para detener el tráfico. Su abogado, Randall Coe, sentado junto a ella con las manos planas sobre la mesa como si tratara de evitar que saliera flotando. Su esposo, Harlan, con una chaqueta que no le quedaba bien de hombros, sentado detrás de ella en la galería con los brazos cruzados, mirando ya hacia las salidas. Y yo, Catherine Lindquist, de 34 años, con una chaqueta de liquidación de Bell que conseguí por $44 porque el hilo del botón estaba flojo en la manga. Mi madre estaba gritando, no de la manera en que la gente alza la voz cuando le apasiona algo, sino de la manera en que la gente grita cuando está perdiendo y lo sabe. El tipo de gritos que hace que los alguaciles cambien el peso de su cuerpo. Dijo que yo era inestable. Dijo que tenía una enfermedad mental. Dijo que yo no tenía derecho a criar a una niña. La jueza Patricia Holbrook, una mujer con gafas de lectura sujetas por una cadena de cuentas y absolutamente ninguna paciencia para el teatro, levantó la vista del expediente. Miró a mi madre y le hizo una pregunta que paralizó la sala como si alguien hubiera cortado la electricidad. La pregunta fue simple y el rostro de mi madre se puso tan pálido que pensé que podría sentarse en el suelo allí mismo, frente a Dios y al taquígrafo del tribunal. Pero antes de llegar a esas palabras, cariño, necesito llevarlos atrás unos 14 meses, porque esa sala de tribunal no apareció de la nada. Y la verdad es que la historia de cómo mi propia madre intentó quitarme a mi hija comienza con una casa. Bueno, comienza con una mujer que vivía en esa casa, una zurda con un bolígrafo y una receta de pan de maíz que nunca lograré igualar, sin importar cuántas veces lo intente. Vera Ostraki murió un martes de agosto. Un derrame cerebral en su jardín. Estaba quitando las flores marchitas de sus zinnias, que es exactamente como ella habría querido irse si alguien se lo hubiera preguntado. 72 años. Había vivido sola en su casa de Grandin Road en Roanoke durante 31 años, desde que falleció mi abuelo. 130 metros cuadrados, un bungalow de estilo craftsman, suelos de madera originales que crujían en el pasillo como si dijeran hola cada vez que caminabas hacia la cocina. Necesito hablarles de Vera, no solo de los hechos, sino de la mujer. Porque si no la entienden, el resto de esta historia es solo papeleo y fechas de tribunal. Vera fue bibliotecaria escolar durante 26 años en la escuela secundaria Woodrow Wilson. Olía a té Earl Grey y a loción Jergens. Siempre tenía un plato de caramelos en su escritorio, discos de mantequilla, siempre, y cada niño en esa escuela sabía que si devolvías tu libro a tiempo, recibías uno. Llamaba a todo el mundo cariño, incluyendo al cartero, al hombre que venía a leer el medidor de electricidad, y a mí. Me llamaba todos los domingos, cada domingo desde que yo tenía 22 años. No importaba lo que estuviera pasando. Llamaba a las 4 y hablábamos de nada, sus tomates, la escuela de Margot, si el ayuntamiento de Roanoke iba a arreglar alguna vez el bache de Grandin Road cerca de la cafetería.
Esas llamadas fueron lo más estable de mi vida durante 12 años. Esto es lo que necesito que sepan, en el otoño de 2022, mi matrimonio se desmoronó. No necesito entrar en detalles, esa es otra historia para otro día. Pero yo era un desastre. Tenía una hija de 3 años. Trabajaba en una clínica en Roanoke, solo diré que trabajo en el sector salud, es un pueblo pequeño y la gente habla. Y estaba tratando de descubrir cómo ser madre soltera cuando apenas podía descubrir cómo desayunar. Mi médico me recetó Lexapro. Empecé a ver a una terapeuta llamada doctora Priya Shah. Los miércoles por la noche hacía el trabajo. Eso es lo que hacen los adultos cuando las cosas se desmoronan, buscas ayuda. Durante lo peor de todo, conduje hasta la casa de Vera con Margot. Me presenté un viernes por la noche sin llamar antes, algo que nunca había hecho. Tenía los ojos hinchados. Margot estaba dormida en su silla del coche. Vera abrió la puerta principal con su bata y pantuflas y no hizo ni una sola pregunta. Solo sostuvo la puerta de malla abierta y dijo, pondré la tetera. Me quedé 9 días. Vera le hacía a Margot panqueques cada mañana con forma de animales, o formas que Margot generosamente identificaba como animales. Me dejaba dormir hasta las 8, lo que para la madre de una niña pequeña es básicamente unas vacaciones en un spa. Y al tercer día, el teléfono de Vera sonó mientras yo estaba sentada a la mesa de la cocina. Vera contestó. Pude oír la voz de mi madre a través del auricular, no las palabras, sino el tono. Ese tono agudo e impaciente que he conocido toda mi vida. Vera escuchó durante unos 40 segundos. Luego dijo con su voz calmada de Vera, está aquí Diane. Está bien. Se quedará todo el tiempo que necesite. Una pausa y luego, no le diré eso. Y colgó. Se dio la vuelta, me sirvió el té y nunca me dijo lo que Diane había dicho. No pregunté, pero me enteré 2 años después, tras la muerte de Vera, por mi prima Alicia, que lo oyó de mi tía, que lo oyó de la propia Diane. Porque Diane no podía evitar alardear de su propia crueldad. Lo que Diane le dijo a Vera fue, no la mimes. Está buscando atención. Si dejas que se quede, nunca aprenderá a valerse por sí misma. Esa fue la respuesta de mi madre al ver a su hija llegar destrozada al porche de su abuela. No la mimes. Vera puso la tetera. 3 semanas después del funeral, la lectura del testamento. Una pequeña oficina de abogados en Campbell Avenue. Paneles de madera. Ese helecho falso y polvoriento que toda oficina de abogados ha tenido desde 1997. Diane estaba allí. Harlan se sentó junto a ella con un polo, con la mano apoyada en la rodilla de Diane de una manera que parecía menos consuelo y más una reclamación. Mi hermano, Glenn, miraba sus botas como si le debieran dinero. El abogado leyó, la casa en 1847 Grandin Road para Catherine Lindquist. $15,000 en efectivo para Glenn Lindquist. Pertenencias personales, muebles, utensilios de cocina y contenido de la unidad de almacenamiento para Diane. 6 segundos de silencio, los conté. Mi madre se volvió hacia mí con una mirada que ya le conocía, esa en la que baja la barbilla y sus ojos se quedan inexpresivos. No era sorpresa, era estrategia. Ya estaba calculando. Le dijo al abogado que debía de haber un error, que Vera nunca le haría eso a su propia hija. Noté a Harlan inclinándose hacia adelante no por emoción, sino como un hombre haciendo cuentas. Sus ojos iban de Diane a mí, al abogado, al papeleo. Recuerdo haber pensado, tatasando la casa ahora mismo en esta sala, 3 semanas después de que una mujer muriera. Este hombre está calculando los metros cuadrados. Dios, esa mujer podía convertir un funeral en un tribunal y un tribunal en un funeral. Tardó menos de 6 minutos en empezar la guerra. 2 semanas después, los papeles legales llegaron a mi trabajo. Mi madre estaba impugnando el testamento, alegando que yo había ejercido una influencia indebida sobre Vera, que había manipulado a una anciana vulnerable para que dejara a su propia hija fuera de la herencia. Ahora, quiero que imaginen esto. Estoy en la sala de descanso de la clínica con un sándwich de jamón en una mano y los papeles legales en la otra, y mi compañera de trabajo, Tamson Reeves, está leyendo por encima de mi hombro con la boca abierta. Tamson es consejera en la misma clínica.
Es práctica, seca y el tipo de mujer que mira un desastre y dice algo tan serio que te hace reír cuando no tienes motivos para hacerlo. Leyó la petición, me miró y dijo algo que no puedo repetir aquí porque este es un canal familiar, pero rimaba con Clucking Bell. La petición alegaba que yo había cultivado una relación preferencial con Vera mientras alienaba sistemáticamente a Diane de su propia madre. ¿Alienación sistemática? Apenas tenía energía para preparar el almuerzo de una niña de primaria y al parecer, también estaba dirigiendo una campaña de manipulación a largo plazo sobre una mujer de 72 años. Una multitarea impresionante para alguien a quien se le olvidaba comprar la leche regularmente. Durante las siguientes semanas, Diane hizo lo que mejor sabe hacer, construyó una historia. Llamó a los vecinos de Vera en Grandin Road. Llamó a mi tía en Viteville. Llamó a 2 amigas de Vera de la biblioteca. Les dijo a todos que yo había engañado a mamá, que planeaba vender la casa a una constructora, que Vera no había sido ella misma al final. Algunos le creyeron. Eso fue lo que me dolió. Una mujer en la fila del supermercado en Brambleton Avenue, alguien a quien había visto en las cenas de Navidad de Vera durante años, me detuvo junto a las verduras y me preguntó si era verdad que iba a vender la casa a una constructora. Dijo que mi madre se lo había dicho. Le dije que no era cierto. Me dio una mirada que decía que no me creía del todo y se alejó con su lechuga. Pero el momento que realmente me mostró a que me enfrentaba ocurrió en la fiesta de bienvenida del bebé de mi prima Alicia, en octubre. La familia de Alicia es formal para estas cosas. Diane estaba allí. Harlan estaba allí. Yo estaba allí porque Alicia me lo pidió personalmente y dijo que significaría mucho. Diane estaba sentada en la sala de Alicia con la tía Patrice, y yo estaba en la cocina buscándole un jugo a Margot. Pude oírlas a través de la puerta, y oí a mi madre decir con esa voz dulce y preocupada que usa cuando está sembrando cizaña, estoy tan preocupada por Catherine. Se ha quedado tan delgada. No sé si realmente lo está superando. Está mal desde el divorcio. Ya sabes, estaba medicada. La forma en que dijo medicada, como si fuera un secreto, como si fuera algo vergonzoso, como si tomar Lexapro durante 8 meses me hiciera defectuosa. La tía Patricia sentía, chasqueando la lengua, haciendo esos sonidos de ¡ay, Dios! Y Diane siguió, no quiero decirle nada porque se pone muy a la defensiva. Pero como madre simplemente me preocupó. Especialmente por Margot. Me quedé en esa cocina sosteniendo un juguito de manzana Mott's, y entendí que esto no era dolor. Esto no era una madre herida por una casa. Esto era una campaña. Estaba armando un caso, no en el tribunal, todavía no, sino en la familia, estableciendo una narrativa. Y la narrativa era: Catherine es inestable. Lo peor. No podía decir nada. Si entraba allí y la confrontaba, me vería exactamente como ella me estaba describiendo, defensiva, emocional, inestable. Había construido una caja de la que yo no podía salir sin darle la razón. Diane desapareció durante todo esto. Mi hermano, 3 años mayor, tasador de talleres de carrocería en Blacksburg, conduce una Ram 1500 de 2015 con una calcomanía de los Okies. Lo llamé 4 veces, nada. La 5ª vez contestó, sonaba como un hombre al borde de un abismo. Dijo que estaba ocupado con el trabajo, que no podía hablar. Y luego, esto fue lo que me mató, dijo, tal vez deberías hablar con mamá. Arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Como si yo fuera el problema. Me enteré más tarde por Alicia de que Diane había llamado a Glenn el día después de la lectura del testamento y le recordó los $11,400 que ella había pagado de su tarjeta Capital One en 2022. Esa era la correa. Glenn, quien una vez se puso entre Diane y yo cuando yo tenía 14 años y Diane me gritaba por dejar un vaso en el mostrador. Glenn, que me puso la mano en el hombro y dijo, déjala en paz, mamá. La única vez que alguien en nuestra familia se enfrentó a esa mujer. Ese Glenn. Firmó lo que fuera que Harlan le puso delante por $11,000 y el peso de toda una vida siendo el hijo de Diane. La impugnación del testamento llegó ante un juez 4 meses después de la presentación. El juez revisó las pruebas, o mejor dicho, la completa ausencia de ellas, y desestimó la petición. Vera era competente. El testamento era válido. Caso cerrado.
Me quedé fuera del tribunal bajo el aire de octubre que olía a hojas mojadas y pensé, bien, ya se acabó. Cariño, ella no se estaba rindiendo, venía por mí. 2 semanas de tranquilidad, eso fue lo que tuve. 14 días de creer que mi madre había aceptado la realidad. Me mudé a la casa de Vera con Margot, pinté la cocina de color birch bark, un blanco cálido que se ve diferente según la hora del día. Y cada vez que abría las cortinas por la mañana, pensaba en Vera y en cómo lo habría odiado porque ella amaba el color, pero ahora era mía. Y ese era el punto. Compré una mesa de comedor usada en un bazar de una iglesia en Williamson Road por $85. Tenía un rayón en la parte superior que cubrí con un camino de mesa que Vera había hecho, bordes de punto de cruz azul y blanco, un poco torcidos en una esquina porque el punto de cruz de Vera siempre estaba un poco torcido y no le importaba. Margot eligió el dormitorio pequeño de atrás donde da el sol de la tarde, y colgué cortinas con fresitas que compré en el Goodwill de Melrose Avenue. Durante 2 semanas, la vida fue tranquila. Preparaba la cena en la cocina de mi abuela y algunas noches casi podía oírla tararear. Solía tararear cuando cocinaba, viejas melodías de himnos, siempre desafinada, siempre feliz. Entonces me entregaron papeles otra vez. En la misma sala de descanso de la clínica. Con la misma Thompson detrás de mí. Una petición de modificación de custodia. Diane Lindquist Pruitt estaba pidiendo al tribunal que me declarara emocionalmente incapacitada para ser madre de mi propia hija. Thompson me quitó los papeles de las manos porque me temblaban demasiado para leer. Los leyó en voz alta con su voz firme y cada palabra se sentía como un ladrillo cayendo sobre mi pecho. Las pruebas de Diane. Yo había asistido a sesiones de terapia después de mi divorcio. Había tomado Lexapro durante 8 meses. Había llamado a mi hermano Glenn a las 2 de la madrugada una vez llorando después de una mala semana. Y allí al final notarizada, una declaración jurada del propio Glenn, diciendo que yo era emocionalmente volátil y propensa a episodios. Emocionalmente volátil. Propensa a episodios. Esas palabras no sonaban como las de mi hermano. Glenn dice cosas como, estaba pasando por un momento difícil y fue una mala racha. Diane no dice propensa a episodios. Pero su firma estaba allí. Su firma real y verdadera. No fui a casa esa noche. Me senté en el porche trasero de Thompson mientras sus gemelos de 7 años se perseguían por la cocina con espadas de espuma y discutían por quién se quedaba con el último helado. Lloré hasta que mi cara se sintió como si perteneciera a otra persona. Thompson me trajo agua, se sentó a mi lado y no dijo ni una palabra durante mucho tiempo, lo cual fue lo más amable que alguien pudo haber hecho. Pero lo que rompió el bloqueo, lo que activó un interruptor que no sabía que tenía, ocurrió 4 días después. Un jueves por la tarde. Margot estaba en la mesa de la cocina haciendo una tarea sobre las vocales. Crayones esparcidos por todas partes. El caballo morado seguía en la nevera desde septiembre. Me miró con esa cara de seriedad que ponen los niños de 6 años cuando dan información que saben que es importante pero no entienden por qué. Y dijo, mami, la abuela Diane me dijo que no te contara. Me preguntó por tus pastillas. La sala se quedó quieta, no una quietud dramática, sino el tipo de quietud donde el zumbido del refrigerador se hace más fuerte porque todo lo demás se detiene. Me arrodillé, mantuve mi voz firme, la misma voz que uso en el trabajo cuando alguien me cuenta algo difícil. Le pregunté qué más preguntaba la abuela Diane. Margot dijo, si mami llora mucho, si mami está triste, si hay gente extraña en la casa. Lo dijo como si estuviera recitando una lista de compras. Mi hija de 6 años había sido interrogada por mi madre durante llamadas de FaceTime, instruida para mantenerlo en secreto. Me levanté, caminé hacia el mostrador y cené media bolsa de pretzels porque no podía pensar con claridad para cocinar. Y miré aquel caballo morado en la nevera, cielo naranja, porque así es como los niños pintan el cielo cuando nadie les dice que se supone que es azul. Y pensé, no, a ella no. No vas a usar a mi hija. Algo más encajó esa noche. Me quedé pensando en Harlan, en la lectura del testamento, en la forma en que sus ojos hacían cálculos. Pensé en la declaración jurada, en las palabras de abogado que Glenn nunca usaría. Pensé en la petición de custodia, que cuesta dinero presentar, dinero para litigar. ¿Y quién pagaba el abogado de Diane?
Harlan había avalado un préstamo de $6,200 para el depósito de Randall Coe. Esto no era una contadora jubilada actuando por furia. Esto estaba organizado, financiado, y el hombre que lo financiaba se beneficiaría si Diane obtenía ventaja sobre mí, ventaja que podría forzar un trato sobre la casa. Una casa de $289,000 que Harlan le había echado el ojo desde el día en que el cuerpo de Vera estaba bajo tierra. Esto no era solo mi madre, era una sociedad. A la mañana siguiente llamé a Wanda Fitch, abogada de familia. Un bufete pequeño en Church Avenue, $225 la hora. Empecé a apartar $150 de cada cheque. Thompson me prestó $1,200 para el depósito sin que yo se lo pidiera, simplemente me los envió por Venmo con un mensaje que decía, cállate y acéptalo. Ahora, antes de continuar, si estás viendo esto y te toca de cerca, hazme un favor y suscríbete y dime en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es allá. Los leo todos y te juro que eso me motiva a seguir. Gracias. Wanda Fitch es el tipo de abogada que usa zapatos planos para ir al tribunal y mantiene su voz tan baja que el abogado contrario tiene que inclinarse para oírla. No alza la voz porque no lo necesita. Primera reunión, su oficina en Church Avenue. Una ventana, un helecho que de hecho estaba vivo, un diploma enmarcado de la Universidad de Richmond que estaba un poco torcido en la pared. Escuchó todo, no interrumpió ni una vez. Cuando terminé abrió un bloc legal, trazó una línea en medio y escribió el caso de ellos a la izquierda y el nuestro a la derecha. El lado de ellos era corto, terapia, Lexapro, la declaración de Glenn, la llamada a las 2 de la madrugada. Nuestro lado, dijo Wanda, iba a ser más largo. Pero primero necesitaba hacerme una prueba de esfuerzo. Sus palabras fueron, voy a hacerte las peores preguntas que oirás en esa sala de tribunal. Mejor que las oigas de mí en esta oficina que de Randall Coe ante un juez. Y así lo hizo. Y cariño, déjame decirte, ser interrogada por tu propia abogada en una habitación con mala iluminación y un helecho no es un buen momento. Me preguntó si había tomado medicación psicotrópica. Dije, sí, Lexapro, recetado por mi médico durante 8 meses durante mi divorcio. Me preguntó si alguna vez había sido hospitalizada por motivos de salud mental. Dije, no, nunca. Escribió eso y lo subrayó 2 veces. Me preguntó por la llamada de las 2 de la madrugada a Glenn. Le conté la verdad, había tenido una semana terrible. Margot tenía una infección de oído. Las tuberías de mi viejo apartamento estallaron y llamé a mi hermano porque necesitaba oír una voz familiar a las 2 de la mañana. Eso no es una crisis, es un martes cualquiera. Luego me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó a qué me dedicaba, no de forma casual, sino de una forma que importaba legalmente. Se lo dije. Dejó su bolígrafo, me miró durante 3 largos segundos. Luego dijo algo que no compartiré todavía porque importa más adelante, pero la versión corta es que sonrió. Fue la primera vez en toda la reunión. La estrategia de Wanda era simple, no combatir las acusaciones de Diane de frente. Dejar que Diane presentara su caso, dejar que construyera su torre de arena, y luego derribarla con hechos. Empecé a documentar todo. Capturas de pantalla de los mensajes de Diane, 37 solo en noviembre, desde chantajes emocionales hasta amenazas disfrazadas de preocupación. Las declaraciones de Margot sobre las llamadas de FaceTime escritas la misma noche con fechas y palabras exactas. Registros telefónicos que mostraban que Diane me llamó 47 veces en un mes. Guardé todo en una carpeta de Manila en el mostrador de la cocina. Cada vez que añadía una página, esa carpeta se hacía un poco más gruesa y yo me sentía un poco más segura. Thompson me ayudó a conseguir una carta de mi supervisora clínica, la doctora Irene Bowry, una confirmación de que mi licencia estaba vigente y en buen estado ante la Junta de Virginia. 0 quejas, 0 acciones disciplinarias. Thompson también encontró algo en la declaración de Glenn que yo había pasado por alto porque estaba demasiado alterada para leer con cuidado la primera vez. La declaración mencionaba hospitalización psiquiátrica. Yo nunca he sido hospitalizada por nada relacionado con la salud mental. Ni una vez, nunca. Quienquiera que escribió esa frase sabía que era mentira. Y no fue Glenn, porque Glenn habría sabido que no era verdad. Ya nos estamos acercando a la sala del tribunal.
Pero primero hubo una mediación. Wanda la recomendó, a los jueces les gusta ver que lo intentaste. Acepté porque una parte de mí, la parte estúpida y esperanzada que debí haber enterrado meses atrás, pensó que tal vez si Diane se sentaba frente a mí y veía mi cara, recordaría que yo era su hija. Que solíamos hacer galletas de Navidad juntas cuando yo tenía 8 años. Que ella me enseñó a conducir en el estacionamiento del Kroger de Erzberger Road. Tal vez me vería. Preparé notas. Practiqué mantener la calma. Conduje hasta la oficina de la mediadora un miércoles por la mañana en enero con mi carpeta, mis zapatos planos y algo que se sentía peligrosamente parecido al optimismo. Diane duró 12 minutos. Entró, se sentó y me miró como si yo fuera una mancha en el mantel. Y cuando la mediadora, una mujer paciente llamada Joyce con gafas de lectura y un tazón de mentas en su escritorio, le pidió a Diane que compartiera sus inquietudes, Diane dijo que no se iba a sentar a la mesa con alguien que le robó a su propia madre y envenenó a su nieta contra ella. Joyce le pidió que se sentara. Diane ya estaba recogiendo su bolso. Harlan la siguió afuera sin hacer contacto visual con nadie. 12 minutos, $85 en honorarios de mediación, y lo que quedaba de mi esperanza se esfumó. Luego, 2 días después, una llamada de la escuela de Margot. La recepcionista de la primaria Fishburne Park le había entregado el registro de asistencia de Margot a una mujer que llamó alegando ser la abuela de la niña, solicitando información sobre el bienestar de su nieta. La recepcionista pensó que estaba siendo amable. Diane ahora tenía documentación de que Margot había faltado 3 días en octubre, la semana en que nos estaba mudando a la casa de Vera y acomodándola en su nueva habitación. Wanda dijo que esto en realidad era bueno para nosotras, mostraba un patrón de acoso. Lo entendía en mi cabeza, pero en mi cuerpo, en la parte de mí que revisa los cerrojos 2 veces por la noche y escucha a Margot respirar antes de irme a dormir, estaba aterrorizada. Mi madre estaba recolectando munición sobre mi hija de 6 años, y las personas que debían proteger su información simplemente la entregaron porque una mujer que sonaba amable por teléfono dijo que era la abuela. 3 semanas antes de la audiencia. No había hablado con Glenn en 5 meses. 5 meses de silencio del hermano que solía conducir 45 minutos desde Blacksburg para traerme sopa cuando tenía gripe. 5 meses de nada del hombre que... Cuando yo tenía 14 años y Diane me gritaba por dejar un vaso en el mostrador, quiero decir, gritando de verdad, de esas veces que hacen que el perro se esconda, entró en la cocina, me puso la mano en el hombro y dijo, déjala en paz, mamá. Esa fue la única vez en toda nuestra infancia que alguien se enfrentó a Diane. La única vez. Glenn tenía 17 años. Diane se volvió contra él tan rápido que su cara se puso blanca, y él no volvió a decir ni una palabra al respecto durante años. Pero lo hizo. Se puso delante de mí. Y durante 20 años después de aquel momento, una parte de mí creyó que cuando las cosas se pusieran realmente mal, Glenn intervendría de nuevo. No lo hizo. Firmó un trozo de papel que decía que yo era inestable. Y regresó a su apartamento en Blacksburg y no volvió a tomar el teléfono durante 5 meses. Luego, un domingo por la noche, mientras doblaba la ropa de Margot en el sofá, calcetines pequeños, pijamas de fresas, aquel suéter con cara de gato que se negaba a quitarse durante 6 días seguidos, mi teléfono vibró. Glenn. No dijo hola. Dijo que necesitaba decirme algo. Mi hermano Glenn es el tipo de hombre que te sostiene el paraguas en una tormenta y de alguna manera todavía se sorprende de que se está mojando. Buen corazón, instintos terribles. Y esa noche, sentado en su apartamento con lo que parecía un partido de baloncesto de fondo, me contó lo que pasó con la declaración jurada. Harlan la escribió. Toda. Glenn fue a casa de Diane un sábado de septiembre, se sentó a la mesa de la cocina. Diane estaba en el dormitorio, convenientemente ausente. Harlan tenía el documento impreso, 2 páginas ya formateadas con el nombre de Glenn al principio. Glenn preguntó si debía leerlo. Harlan dijo que era lenguaje estándar, dijo que solo confirmaba que Catherine tenía algunas dificultades emocionales. Nada dramático. Glenn firmó. Firmó porque Harlan estaba sobre él y Diane estaba en la habitación de al lado, y él les debía $11,400 y quería salir de esa casa lo más rápido posible. Firmó como la gente firma los términos de servicio sin leer, sin pensar,
porque la presión en la habitación era más fuerte que las palabras en la página. No sabía nada de hospitalización psiquiátrica. No sabía nada de muestra patrones de comportamiento errático. No supo nada de eso hasta que la oficina de Wanda le envió una carta diciendo que podría ser llamado como testigo. Y Glenn, realmente en pánico ahora, finalmente se sentó y leyó lo que había firmado. Su voz por teléfono aquella noche. Nunca la olvidaré. No las palabras, el sonido. Ese sonido de algo roto que hace una persona cuando ha estado cargando algo demasiado pesado y finalmente lo suelta. No paraba de decir que no lo sabía. Lo decía como si al repetirlo suficientes veces, fuera a arreglar algo. Me quedé allí con un par de calcetines de fresas de Margot en las manos y le dejé hablar porque, ¿qué iba a decir? Sé que no lo sabías, Glenn. Ese es todo el problema. No lo sabías porque no miraste. Luego me contó algo más. 3 meses antes, Harlan le dijo a Diane que Randall Coe, su propio abogado, dijo que el caso de custodia era débil, pruebas insuficientes. Un juez probablemente lo desestimaría. La respuesta de Diane, no me importa. Preséntalo de todos modos. Su propio abogado le dijo que perdería. No le importó. Esto nunca se trató de la seguridad de Margot, nunca de mi capacidad como madre. Esto se trataba de influencia, de control, del hecho de que Vera me eligió a mí y Diane no podía vivir en un mundo donde eso fuera cierto. Necesito detenerme aquí un segundo. Esta es la parte de la historia en la que se supone que debo decirles que sentí un fuego encenderse en mi interior. Que me puse firme y supe que iba a ganar. No fue eso lo que pasó. Lo que pasó es que Glenn se quedó en silencio después de aquella llamada. Una semana entera. Ni un mensaje, ninguna respuesta. Y me senté en la cocina de Vera un miércoles por la noche comiendo cereal directamente de la caja a las 11 de la noche y le dije a Thompson por teléfono, tal vez debería vender la casa. Simplemente darle lo que quiere. Estoy tan cansada. Ya no me queda nada. Thompson se quedó callada un momento. Luego dijo lo que yo sabía pero no podía decir en voz alta. Dijo, esa casa no es lo que Diane quiere. Diane quiere que la necesites. La casa es solo la excusa. Si la vendes, encontrará otra cosa. Siempre va a haber otra cosa. Esa frase, siempre va a haber otra cosa, se me quedó en el pecho como una piedra. Porque era verdad. Podía darle a Diane la casa, el dinero, los muebles, cada cosa que Vera me dejó, y no pararía. Porque lo que Diane realmente quería era que yo volviera arrastrándome y dijera, tenías razón, mamá. No puedo hacer esto sin ti. Y eso era lo único que nunca le daría. Al día siguiente Glenn volvió a llamar. Dijo que firmaría una declaración rectificada, dijo que testificaría si Wanda lo necesitaba. No se disculpó con palabras, pero su voz tenía aquel sonido que solía tener cuando éramos niños, y él había roto algo mío y estaba tratando de ver cómo arreglarlo antes de que yo me diera cuenta. Le dije que le pediría a Wanda que enviara los papeles. Y luego colgué y me senté a la mesa de la cocina de Vera y lloré. No del llanto malo. Del tipo de llanto en el que algo que ha estado bajo llave finalmente se abre. Y aquí es donde nos ponemos al día con el lugar donde empecé. Tribunal de Distrito General de Roanoke, martes por la mañana, enero. El tipo de frío que se te mete en el abrigo antes de que hayas dado un paso fuera. Estacioné mi Subaru en el garaje de Church Avenue, el que tiene la máquina de boletos rota en el nivel 2, y caminé 3 cuadras hasta el tribunal con Wanda a mi lado. Llevaba una carpeta, no era gruesa ni dramática, era precisa. Margot estaba en la escuela. La dejé a las 7:45, le di un beso en la coronilla, le dije que pasaría por ella a las 3:15 e iríamos por un chocolate caliente. Preguntó si podía pedir crema batida. Dije, por supuesto. Cosas normales de la mañana. Durante todo el trayecto al centro, no dejé de pensar en la crema batida. Diane ya estaba sentada cuando entramos. Perlas, blusa marfil impecable, la boca apretada en esa línea fina que hace cuando finge dignidad. Harlan detrás de ella en la galería, con los brazos cruzados, vistiendo la chaqueta que no le quedaba.
Randall Coe en su mesa organizando papeles con los movimientos lentos y cuidadosos de un hombre que ya sabe cómo termina esto y está tratando de suavizar la caída lo más posible. Empezó la audiencia. Randall presentó el caso de Diane. Fue profesional, se lo reconozco. Expuso el historial de terapia, la receta del Lexapro, la declaración original de Glenn, la llamada a las 2 de la madrugada. No exageró. No dramatizó. Lo puso sobre la mesa y dejó que se quedara allí como evidencia de algo roto. Entonces Diane subió al estrado. Ahora esta parte. La he repasado tantas veces que ya ni siquiera estoy segura de qué piezas ocurrieron exactamente así, y qué piezas son como yo sentí que ocurrieron, pero lo contaré como lo siento en el corazón. Y eso es suficiente. Diane lloró. Habló de su preocupación por Margot. Habló de mi frágil estado mental. Describió la llamada a Glenn, una mala noche hace 2 años, y la hizo sonar como una emergencia psiquiátrica. Hizo que la terapia pareciera un diagnóstico. Hizo que el Lexapro pareciera una señal de alarma. Y lo hizo todo mientras se secaba los ojos con un pañuelo y hablaba con esa voz temblorosa que ha perfeccionado a lo largo de 61 años para que la gente sienta lástima por ella. Luego dijo algo que no esperaba. Le dijo al tribunal que había hablado con una vecina mía de Grandin Road, la señora Eula Hendricks, que vive 3 casas más allá, quien informó haber visto a un hombre salir de la casa de Caterina a horas inusuales. Diane presentó esto como prueba de inestabilidad, comportamiento imprudente, un entorno inseguro para una niña. Se me revolvió el estómago, no porque fuera verdad. No lo era. No en la forma en que Diane lo insinuaba. El hombre era el ex esposo de Tamson, Derek, quien me había ayudado a subir una cómoda por las escaleras un sábado por la tarde en noviembre porque pesaba demasiado para que Tamson y yo pudiéramos con ella. Se fue a las 9 de la noche. Esa era la hora inusual. Pero Diane lo planteó como algo sórdido. Y durante 3 segundos horribles, no supe si Wanda tenía una respuesta para eso. Wanda ni se inmutó. Escribió algo en su blog. No me miró. Me quedé con las manos planas sobre la mesa y respiré de la forma en que enseño a mis clientes a respirar cuando sienten que la habitación se les echa encima. No dije nada. Wanda me había dicho, no necesitas reaccionar. No necesitas defenderte en voz alta. Deja que construya su torre, luego la derribamos. Es nuestro turno. Wanda se puso de pie. Abordó la afirmación de la vecina primero, rápido, limpio. Tenía el nombre y el número de Derek Reeves, el exmarido de Tamson, junto con un hilo de mensajes confirmando la entrega de la cómoda. Lo presentó en 30 segundos y pasó a lo siguiente, lo cual fue brillante porque hizo que la gran revelación de Diane pareciera exactamente lo que era, chismes disfrazados de pruebas. Luego Wanda presentó en orden, mis registros de empleo, una carta de mi supervisora clínica, la doctora Irene Baury, mi número de licencia. 5 años de trabajo profesional, 0 quejas, 0 medidas disciplinarias. La jueza Patricia Holbrook leyó el expediente. Lo leyó con cuidado, no es una mujer que se dé prisa. Miró la carta de la doctora Baury. Miró mi licencia. Miró a Diane y preguntó, Sra. Pruitt, ¿sabe usted a qué se dedica su hija? Diane parpadeó. Dijo algo sobre una clínica. Algún tipo de clínica. La jueza Holbrook se quitó las gafas de lectura. Dijo, y recordé esto palabra por palabra porque la habitación cambió de temperatura, que la demandada, Catherine Lindquist, es una trabajadora social clínica licenciada que ha estado tratando a pacientes con traumas y afecciones de salud mental durante 5 años. Incluyendo especialización en reunificación familiar. Dijo que las pruebas presentadas por la demandante consistían en el hecho de que la señora Lindquist tomaba un antidepresivo común recetado por su médico y asistía a terapia voluntariamente. Ambas cosas, dijo la jueza, son decisiones de atención médica rutinarias y responsables que ella animaría a tomar a cualquier padre. La sala estaba tan silenciosa que podía oír cómo los dedos del taquígrafo dejaban de moverse. La boca de Diane se abrió. Vi cómo sucedía, el momento en que el suelo se desplaza y te das cuenta de que no estás apoyada en nada. Luego Wanda presentó la declaración corregida de Glenn, retractándose de la original,
señalando que el lenguaje fue redactado por un tercero y que Glenn no había revisado ni aprobado las afirmaciones específicas, incluyendo la declaración falsa sobre la hospitalización psiquiátrica. Registros telefónicos, 47 llamadas en un mes. Documentación del interrogatorio de Margot por FaceTime. La solicitud no autorizada de expedientes escolares. La jueza Holbrook desestimó la petición. Le hizo una advertencia verbal a Diane sobre, y esta es la frase que escribí en una servilleta en el pasillo después porque quería recordarla para siempre, convertir el tribunal de familia en un arma como instrumento de resentimiento personal. Recomendó que cualquier contacto futuro entre Diane y Margot fuera supervisado, a mi discreción. Diane se volvió hacia Randall. Pude oírla desde el otro lado del pasillo. Quería que él hiciera algo. Randall cerró su carpeta. No dijo nada porque no quedaba nada por decir. Se lo había dicho meses atrás. Ella no había escuchado. Harlan ya estaba de pie, ya se movía hacia la puerta, ya calculaba su siguiente paso o su salida, no sabía cuál de las dos cosas, y no me importaba. Recogí mi bolso. Wanda y yo salimos. El pasillo olía a limpiador de suelos y café viejo. Wanda me puso la mano en el hombro una vez, solo una vez, y se dirigió al ascensor. Yo bajé por las escaleras porque necesitaba ese minuto extra. A mitad de camino me detuve en el descanso entre pisos, me apoyé contra la pared y me presioné las manos sobre la boca. Sin llorar. Solo respirando. Solo dejando que 14 meses de presión abandonaran mi cuerpo a través de mis palmas. Glenn vino un sábado, 2 meses después. Trajo una estantería usada de un bazar en Christiansburg. $13. Un ligero tambaleo en el lado izquierdo. La armamos en la sala mientras Margot nos pasaba los tornillos uno a uno como si estuviera realizando una cirugía. No hablamos de Diane. No era necesario. Aquella noche fui al cajón de la cocina, saqué la carta de Vera. Tinta azul, caligrafía de zurda, el pliegue suave como tela. Leí la última frase, la que he leído 200 veces, llénala de paz. La volví a doblar, la puse en el cajón y lo cerré con la cadera mientras buscaba una taza de café. Resulta que lo más poderoso que dije en aquella sala de tribunal fue absolutamente nada. Muchas gracias por acompañarme en esta historia. Significa mucho más de lo que imaginan. Hay otra historia ahí mismo en su pantalla. Adelante, denle clic.